Continuamos con el desarrollo del curso virtual de Geometría Preuniversitaria. Ahora vamos a ver el capítulo 9, Semejanza de Triángulos. El que les habla el docente magíster Efraín Jiménez. Dentro de este capítulo vamos a ver su introducción a la semejanza de triángulos, objetivos, qué es semejanza de triángulos, razones de segmentos y segmentos proporcionales, repaso de semejanza de triángulos para que quede claro, propiedades de semejanza de triángulos, problemas resueltos sobre semejanza de triángulos, práctica para que desarrollen ustedes y fin del capítulo, ¿no? Vamos a hacer entonces la introducción a lo que es semejanza de triángulos, ¿no? Dice, el estudio de la geometría se remonta hasta las culturas antiguas como las de Babilonia, Mesopotamia y Egipto, donde utilizaron ya pues desde esos tiempos lo que es la semejanza de triángulo, ¿no? Originada por las necesidades prácticas de sus pobladores, ¿no? Como la medida de la tierra destinada a la agricultura, construcción de sistemas de drenaje para carreteras, ¿no? Para contrarrestar las inundaciones también, ¿no? Así como edificios, monumentos emblemáticos, por ejemplo, las pirámides de Keops de los egipcios, entre otras, ¿no? La medida de la tierra de cultivo y las construcciones mencionadas muestran que las culturas antiguas tenían conocimiento sólido sobre figuras geométricas, ¿no? A esta geometría se le conoce como geometría empírica, ¿no? Práctica. Por surgir como necesidades cotidianas de las culturas mencionadas. Esta geometría fue retomada por los griegos dándole una orientación de geometría deductiva, basada en una cadena de razonamientos lógicos sustentados por definiciones de objetos geométricos, postulados, axiomas y teoremas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, pues el estudio de semejanza de triángulos remonta desde la antigüedad y es muy importante hoy en día, pues, utilizado por los ingenieros, por los arquitectos, por los ingenieros hidráulicos, ¿no? Para hacer diseños, pues, de edificios, ¿no? De canales de irrigación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Objetivos entonces del estudio: conocer el significado geométrico de semejanza de figuras y en particular de los triángulos, ¿no? Luego, relacionar figuras que guarden relaciones comunes, ¿no? Interpretar los teoremas que se enuncien en la resolución de problemas. Aplicar los criterios de semejanza de triángulos en la resolución de ejercicios, ¿no? Plantear correctamente la proporción utilizando las longitudes de los segmentos al aplicar la semejanza, ¿no? Ubicar los elementos homólogos y hacer las relaciones que existen entre ellos. Y por último, diferenciar entre congruencia y semejanza de triángulo, ¿no? ¿Ok? Acá tenemos, por decir, una pirámide, ¿no? Pero sus lados laterales tienen la forma de un triángulo, ¿no? ¿Ok? Acá tienen un triángulo, acá tienen otro triángulo, y compuesto de acuerdo al tipo de figura geométrica, ¿no? Varias caras de tipo triangular, ¿no? ¿Qué es semejanza de triángulos entonces, no?
La semejanza de triángulos es una característica que hace que dos o más triángulos sean semejantes, ¿no? Semejantes. Es diferente de iguales, ¿no? Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales o congruentes, ¿no? Y sus lados correspondientes u homólogos son proporcionales, ¿no? Son lados homólogos los opuestos a ángulos iguales. Tenemos acá dos triángulos, ¿no? El ABC y el A'B'C', ¿no? Podemos decir que acá tiene un ángulo en A alfa y acá en el A' alfa', ¿no? Gamma y acá gamma prima, beta y acá beta prima. Sus lados son ABC y acá A'B', C'. En los triángulos semejantes se cumplen las condiciones siguientes para que estos dos sean semejantes. Los ángulos homólogos deben ser iguales, ¿no? O sea, alfa debe ser igual que alfa prima, ¿no? Beta debe ser igual que beta prima. Gamma debe ser igual que gamma prima. Entonces podemos decir que esos dos triángulos son semejantes. También los lados homólogos son proporcionales, ¿no? ¿Qué significa esto? Que A sobre A' debe ser igual a B sobre B' y esto debe ser igual a C sobre C' y este es igual a una constante R, ¿no? Entonces decimos que estos triángulos son semejantes cuando cumplen esa proporcionalidad de semejanza, ¿ok? Se cumple también que la razón de los perímetros de dos triángulos semejantes es también la razón de semejanza y que la razón de sus áreas es el cuadrado de la razón de semejanza, ¿no? O sea, perímetro del primer triángulo sobre perímetro del segundo triángulo, esto es igual a ¿qué? A A más B más C. Y el del segundo triángulo, que es más pequeño, en el ejemplo que vimos, ¿no? Es A', B' más C', ¿no? Y esa relación o división entre el perímetro del triángulo mayor y el perímetro del triángulo mayor nos va a dar una razón R, ¿no? Y el área sobre el área prima, o sea, área mayor, área del triángulo mayor sobre área del triángulo menor, va a ser igual a esa razón al cuadrado, ¿no? Para saber si dos triángulos son semejantes, no es necesario conocer sus tres ángulos y sus tres lados, ¿no? Existen tres criterios para asegurarlo, ¿no? Así como vimos, pero eso no es indispensable, sino vamos a ver los criterios, ¿no? De semejanza de triángulos. Primero, que tengan dos ángulos iguales, ¿no? No necesariamente los tres. El tercero lo será porque los tres tienen que sumar 180, ¿no? Entonces, si este alfa es igual a este alfa prima y este beta es igual a beta prima, entonces el triángulo ABC es igual al triángulo, es semejante al triángulo A'B', C', ¿no? Podemos decir que estos dos son semejantes porque dos de sus ángulos son iguales, ¿no? Alfa igual a alfa prima, ¿ok? Y beta igual a beta prima. Entonces, ABC, triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', C', ¿ok? Otro criterio más, criterio de igualdad de ángulo, ¿no? Los tres lados homólogos son paralelos, ¿no? Figura superior, los tres lados de los triángulos son
perpendiculares a los homólogos del otro triángulo, ¿no? Tenemos acá dos, ¿no? Ese es el lado AB, ¿no? Y ese es el lado A'B', y ese es perpendicular, ¿no? 90 grados, ¿ok? De igual manera, esto de ahí si proyectamos C'B', C'B', y acá tenemos 90 grados también en el siguiente, ¿no? Entonces los tres proyectando forman 90, 90 y 90 grados, ¿no? A', B', C'A', ¿no? Y A'B', ¿no? ¿Qué más? Dos, que tengan dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos sea igual, ¿no? ¿Ya? Que tengan dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos sea igual. Ejemplo tenemos acá el lado B y en el triángulo pequeño también el lado A'C', ¿no? O el lado B', ¿no? Y tenemos el lado C o el segmento AB, ¿no? Y acá el lado C' o segmento A'B', ¿no? Entonces dice que tengan dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos sea igual, o sea, este alfa tiene que ser igual a este alfa prima. Entonces podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, A', B sobre B', B sobre B' es igual a C sobre C' y alfa es igual a alfa prima. Entonces podemos decir que los triángulos ABC y A'B' son semejantes, ¿ok? Tercer criterio, que tengan sus tres lados correspondientes proporcionales, ¿no? Tenemos ahí el lado B, el lado B', el lado C, el lado C', el lado A, el lado A'. Esos tres lados tienen que ser proporcionales, ¿no? Que A sobre A', A sobre A' sea igual a B sobre B', y esto es igual a C sobre C', y este es igual a R. Fácil comprobar. A sobre A' te sale R. B sobre B' te sale R. C sobre C' te sale R. ¿No? Entonces puede decir que estos dos triángulos son semejantes, ¿no? ¿Ok? A, triángulo ABC, es semejante a triángulo A'B', C'. ¿Quedó claro? Si no quedó claro, vamos a hacer entonces un repaso, ¿no? ¿Qué dijimos que son triángulos semejantes? Son dos triángulos que tienen sus ángulos respectivamente de igual medida, ángulos homólogos y sus lados homólogos proporcionales, ¿no? Acá tenemos en el gráfico el triángulo ABC. Es semejante al triángulo MNL, ¿no? Entonces, se debe cumplir ¿qué? Que las medidas de sus ángulos son respectivamente iguales, sus lados homólogos son proporcionales, es decir, A, ¿cuál es A? Este A sobre M, ¿no? Es igual a B sobre N, este es igual a C sobre L, ¿no? Y este es igual a K, ¿no?
Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Y estamos repasando, ¿no? Lados homólogos se denominan así a los lados que se oponen a ángulos congruentes, ¿no? En triángulos semejantes. Entonces vamos a repasar el criterio de semejanza, el primer caso, ¿no? Dos triángulos son semejantes si tienen al menos dos ángulos respectivamente de igual medida, ¿no? En este caso, alfa, alfa, beta, beta, ¿no? Entonces, si dos ángulos son iguales, entonces el tercero, sumado con el tercero, va a ser 180, igual acá, 180, ¿no? Podemos decir que esos dos triángulos son iguales, ¿no? Medida del ángulo BAC, es igual a medida del triángulo FEG, ¿no? Medida del ángulo ACB, ACB es igual a medida de EGF, o sea, beta, ¿no? Alfa y beta. Se cumple entonces que el triángulo ABC es igual, perdón, es semejante al triángulo EFG, ¿ok? Vamos a ver ahora ejemplo, ¿no? Dice calcular X, ¿no? ¿Cuánto vale X? Si esta distancia vale 1, esta distancia vale 8, este vale alfa y este vale alfa, ¿no? Si se dan cuenta, este vale alfa y este vale alfa. Hay un ángulo igual, pero necesitamos dos, ¿no? Pero este de acá es la misma medida para este de acá y para el triángulo grande, ¿no? La misma medida, o sea, hay dos ángulos iguales, ¿no? Alfa y este de acá, alfa y este de acá, ¿no? ¿Ok? Vamos a llamarle entonces a ese ángulo teta, ¿no? Teta, ¿ok? Listo, entonces los triángulos son semejantes, ¿no? Porque tiene x, teta, alfa, ¿no? Y el grande también tiene x, ¿no? Teta y alfa, ¿no? En este caso mide 9, ¿no? Y el chiquitín mide 1, ¿no? Entonces, si son semejantes, podemos decir que x sobre 9 es igual a 1 sobre x, y acá x sale igual a 3, ¿no? ¿Ok? X igual entonces a 3. Caso 2. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo de igual medida y los lados que determinan a dicho ángulo proporcionales, ¿no? Entonces tenemos ahí alfa va a ser igual que este alfa, ¿no? Y estos lados, C tiene que ser proporcional a L y B tiene que ser proporcional a N, ¿no? Entonces, del gráfico decimos que medida del ángulo BAC es igual a medida del ángulo NML, ¿no? Y C sobre L debe ser igual a B sobre N y esto debe ser igual a K. Entonces, si eso se cumple, medida, ¿no? El triángulo ABC, ¿no? ABC es semejante al triángulo MNL. ¿Ya? Triángulo ABC semejante al triángulo MNL. Caso 3. Dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales, ¿no? Entonces tenemos acá el triángulo ABC, cuyos lados son A, B y C, y tenemos el triángulo MNL, cuyos lados son L, M y N, ¿no? Del gráfico dice, para que sean semejantes, A sobre el M, A sobre M debe ser igual a B
sobre n, y esto debe ser igual a c sobre L, ¿no? Y esto debe ser igual a K, ¿no? Si esto se cumple, entonces podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo MNL, ¿no? Ya está. Ahora, ejemplo entonces. Ejemplo 1. En los siguientes gráficos, calcular X, ¿no? X es esta altura que está acá, ¿no? Entonces tenemos triángulo ABC y triángulo PQR, ¿no? Entonces tenemos ahí 65, ¿no? Y acá tenemos 13, acá tenemos 75, acá tenemos 15, acá tenemos 70 y 14. Entonces, para demostrar que sean semejantes, planteamos la ecuación que son semejantes, ¿no? Entonces decimos, si estos son semejantes, debe cumplir que estos son proporcionales. Entonces, para que sean semejantes, el triángulo ABC, ¿no? Debe ser semejante al triángulo PQR. Y esto debe ser 65 sobre 13, debe ser igual a 70 sobre 14, y esto debe ser igual a 75 sobre 15, ¿no? Y al desarrollar esto sale 5. Al desarrollar esto sale 5, al desarrollar esto sale 5. Por lo tanto, si todos salen 5, este triángulo es semejante a este de acá, ¿no? Si es semejante, entonces podemos hallar el X, ¿no? ¿Ok? Una vez que ya determinamos que son semejantes, desarrollamos, ¿no? Entonces sería 60 sobre X es igual a 15, ¿no? Sobre 3, ¿no? 15 sobre 3, ¿ok? Esto ya está reducido, ¿no? Y despejando entonces X sale igual a 12, ¿no? Entonces queda claro, 60 sobre X es igual a 15, ¿no? Sobre 3, ¿no? Reducido ya entre de 75 sobre 15, ¿no? Quinta de 15, 3, ¿no? Quinta de 75, 15, ¿no? Por eso acá ya aparece 15 sobre 3, porque en realidad es 75 sobre 15, ¿no? Esto sobre 60 sobre esto, 75 sobre esto, ¿no? ¿Ok? Ejemplo 2. En el triángulo tiene por lados 20, 26 y 30. 20, 26 y 30, ¿no? ¿Cuáles son los lados del otro triángulo semejante de 114 de perímetro, ¿no? Nos pide allá los lados, ¿no? Diciéndonos que estos son semejantes. Si son semejantes, entonces pues el perímetro del otro triángulo es 114, entonces 20K más 26K más 30K es igual a 114, ¿no? Donde K es igual a 3 medios, ¿no? K es igual a 3 medios. Los lados del triángulo semejante entonces son 20K, 20 por 3 medios, ¿no? Sería 20 por 3, 60, entre 2, 30, ¿no? Así. El otro sería 39 y el otro lado 45, ¿no? Ok, hasta ahí, luego continuamos con el siguiente video. Gracias.